Continuamos entonces con la presentación del profesor Leonardo Mazzone de la Universidad de Chile con su conferencia titulada Avances en modelación, diseño y comportamiento experimental de muros de hormigón armado. Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias, Ricardo. Me escuchan bien, ¿no? Gracias al Centro de Ingeniería Sísmica de Colombia, digamos, por la invitación. Gracias, obviamente, en particular a Carlos, a Julián, que me invitaron. Lo que les quería mostrar hoy día, como un breve resumen similar a lo que hizo un poquitito Julián, de las actividades de investigación que hemos realizado en la universidad con colegas y con alumnos en los últimos años. Voy a partir con un par de temas relacionados con comportamiento experimental de estructura de hormigón armado, que es lo que yo he dedicado gran parte de mi tiempo en la investigación en los últimos años. Y después algunos temas que tienen relación con modelación y algunos aspectos ya de diseño. El primer tema es una investigación experimental que desarrollamos cuando inauguramos nuestro laboratorio en el año 2016, que tiene relación con el comportamiento de muros. En este caso nos centramos en el comportamiento de muros con discontinuidad. En este caso la discontinuidad que les presento aquí es del tipo que se llama, lo que le hemos llamado muro bandera, que es una especie de recogimiento, ¿cierto? En la base del muro, como se puede ver, espero que puedan ver mi cursor aquí abajo. Ya habíamos en etapas previas, habíamos estudiado, muy similar a lo que mostraba Julián, ¿cierto? El comportamiento de elementos de borde. Y queríamos ver el comportamiento que podríamos tener ahora a nivel de sistema estructural con esta peculiaridad, que es algo que no habíamos incorporado en la normativa local. Aquí, solo para mostrarles, digamos, cosas muy generales del comportamiento, un par de probetas que ensayamos. La discontinuidad la pueden ver aquí abajo, el recogimiento, en el otro lado tienen el muro rectangular simétrico. Como pueden ver, digamos, en estos patrones de agrietamiento a través de fotogrametría, ustedes pueden ver que las grietas, cuando van en una dirección, cuando se comprime, digamos, la zona discontinua, es muy similar a lo que ocurre con un muro rectangular. Pero cuando va en la otra dirección hay una asimetría, ¿ya? Y esa asimetría uno la puede utilizar para estudiar el comportamiento en más detalle y ver el diseño, por ejemplo, ¿ya? En este caso muy particular, miramos, digamos, fuerzas primero, ¿no? Cómo fluye la fuerza dentro del elemento estructural en la medida, digamos, que se va deformando. Y cuando vemos el patrón de grieta asociado a que esta zona, digamos, de tracción, en esta zona de discontinuidad se traccione, vemos que tiene un comportamiento distinto, ¿cierto?, al muro rectangular, y la figura que está a la izquierda es la que utilizamos para ver cómo fluyen, digamos, un modelo tipo puntal tensor, para ver cómo fluyen las cargas dentro del elemento estructural, y validamos que los sensores strain gauge, por ejemplo, medidas de deformación de los datos experimentales se contrastaban o, digamos, tenían una buena correlación con el dato experimental, digamos, al validarlo con este tipo de modelo. Así que desde el punto de vista de fuerza teníamos una buena herramienta. Ahora, lo más interesante o lo más importante que queríamos ver era, una cosa es el efecto de la fuerza y vamos a ver el efecto de la deformación o la capacidad de formación de estos sistemas estructurales. Vemos, por ejemplo, aquí, a modo de trabajo solamente analítico, vemos la distribución de curvatura en la altura que tendría, por ejemplo, un muro rectangular, como lo muestro aquí a la izquierda, de un nivel de 6 pisos, digamos, un edificio asociado a 6 niveles. En el lado de la derecha no es que la curvatura negativa o positiva sea un signo, sino que simplemente colocamos rectangulares, y este otro lado lo que correspondía, digamos, a muros con discontinuidad en la base. Y vemos que la distribución de curvatura, a pesar de que hay algunas diferencias, en términos de curvatura máxima en la base son muy similares. Aquí abajo estos dos círculos en rojo. Ahora, cuando pasamos a un edificio de 15 niveles, lo que vemos es que en el caso de distribución de muro rectangular, ¿cierto?, por el hecho de no tener discontinuidad, la distribución de curvatura es bastante, va disminuyendo a poco, ¿no? Y por lo tanto terminamos con curvaturas en la base de esta magnitud, de este nivel. En cambio, cuando nos vamos, ¿cierto?, al caso de la discontinuidad, lo que termina ocurriendo, lo que nos dicen, ¿cierto?, estos modelos, y de alguna manera anticipa un poco los ensayos, es que tiende a concentrarse el daño en la parte inferior, que es un poco lo que le mostraba en esa figura que tenía los patrones de agrietamiento. Lo que se ve en esta base, entonces prácticamente duplicamos la curvatura, y lo que nos está diciendo de alguna manera es que esa discontinuidad tiende a concentrar el daño en esa zona. Y por lo tanto, esta discontinuidad se traduce en un problema, digamos, de capacidad de formación, dado que las curvaturas más altas terminan dañando la estructura en forma anticipada.
Entonces, eso fue nuestro primer approach a estructuras con algún tipo de discontinuidad. En un segundo parte de un proyecto vimos, digamos, lo que tenía que ver con muros con abertura central, para puertas, por ejemplo, o ese tipo, digamos, de uso arquitectónico. Y de nuevo trabajamos con colegas del departamento, alumnos del departamento de Ingeniería Civil de la universidad, y cambiamos, ¿cierto?, el tamaño de la abertura. Primero una abertura pequeña, duplicamos aquí el ancho en el segundo caso, y en el tercero duplicamos la altura, y el cuarto no voy a referirme mucho a ese, pero ahí colocamos una losa, digamos, para el efecto de un entrepiso, digamos, ¿no? Y de nuevo, lo que me interesa dejar como en la mente de ustedes, ¿cierto?, para que lo puedan recordar, es el efecto que tiene en capacidad de formación. En gris está el resultado del muro sin abertura, y en azul, que está en la parte superior, ¿cierto?, se ve el muro con abertura pequeña en esta primera figura arriba a la izquierda, y las líneas rojas que marcan nomás el inicio de degradación. Como pueden ver, ¿cierto?, rigidez y resistencia son idénticas, o sea, no es un problema de fuerzas aquí, sino un problema de capacidad de formación, donde esta pequeña abertura tiene un impacto bastante moderado, ¿cierto?, en la capacidad de formación. En la medida que aumentamos el ancho de la abertura, vemos que de nuevo la rigidez y la resistencia son muy similares, pero de nuevo la línea azul, ¿cierto?, empieza a degradar en forma anticipada, una pérdida del 30 al 40% de capacidad de formación asociado al hecho de la abertura. Cuando aumentamos la altura de la abertura, vemos que también hay una degradación adicional, pero no es muy distinta al caso anterior, ¿ya? Entonces, lo que les quiero dejar, digamos, como para que recuerden, digamos, a futuro, es que el trabajo experimental de alguna manera miraba el caso de la discontinuidad, y a diferencia de lo que hacen muchas de las normas internacionales, ¿cierto?, es que buscan castigar en términos de aumentar la resistencia a los elementos que tienen alguna discontinuidad, y aquí estamos viendo que la capacidad, digamos, se puede alcanzar sin ningún problema cuando la falla es de orden flexural, pero lo que vemos es una capacidad de formación, ¿cierto?, que es reducida. Esos son los temas que habíamos terminado en el último par de años, y ahora me voy a centrar en 3 trabajos de investigación que no han terminado, que están en curso, y que esperamos tener resultados en las próximas semanas o próximos meses, ¿ya? El primero tiene relación, de alguna manera está linkeado a la presentación principal, la que vimos al comienzo, digamos, de esta sesión, que está relacionada con el terremoto de México, pero lo que queríamos ver aquí es un caso muy particular. Aquí el trabajo que estamos realizando también en colaboración con Julián, y basándonos en algunos trabajos, por ejemplo, como ahí mencioné, el trabajo de Carlos y sus colaboradores. Entonces, lo que hicimos aquí es, bueno, dada la gran distribución de acelerómetros en Ciudad de México, era una muy buena oportunidad para estudiar, digamos, qué es lo que pasaría, digamos, con la estructura si son ubicada, digamos, cada una de estas zonas, ¿ya? Ahora, por otro lado, queríamos estudiar el efecto, digamos, del daño acumulado, que es un trabajo que ha estado realizando otros investigadores, como Mario Rodríguez, y que lo he mirado particularmente, digamos, en algunas ubicaciones, y dijimos, bueno, ¿qué es lo que pasa si juntamos el terremoto del 85 y el terremoto del 2017? Corremos un análisis parecido, ¿cierto?, al que aparece en esta figura, y estudiamos la respuesta. Aquí hicimos una modelación con modelo de fibra para las columnas y otro tipo de modelos para la albañilería. Nos centramos en el caso de las columnas de hormigón armado, ¿cierto?, que las que esperamos que hayan sido, digamos, el precursor del problema de daño. Y nosotros podemos estudiar las fibras a nivel local, ¿cierto?, de esa columna, y ver qué es lo que pasa en el 85 y el 2017, como se ve en esta figura. Entonces, lo que hicimos es crear una isocurva. Todos los puntos negros que aparecen aquí corresponden a la ubicación de un acelerómetro. Corrimos nuestro modelo en cada uno de esos puntos, estimamos la respuesta de cada una de las fibras dentro del elemento, en este caso, digamos, de las columnas de hormigón armado, y miramos las fibras e incorporamos un índice de daño. En este caso, el índice de daño está asociado a una fatiga bajo ciclaje en la armadura, ¿ya? Y podemos ver cómo va aumentando, ¿cierto?, el daño en cada uno de esos fibras, en cada una de esas columnas, de cada una de las corridas que hicimos de análisis no lineal para la estructura, y tiramos una isocurva, ¿ya?, con este índice de daño. Y lo que podemos ver, que es lo interesante, que son los que tienen el índice de daño más alto, tienen buena correlación con los puntos de colores que corresponden a la ubicación de edificios con daños con distintas alturas, por lo tanto tienen distintos periodos. Pero al menos vemos que hay una buena correlación. Cuando utilizamos un modelo asociado a mirar no el índice de daño, ni la fibra de la columna, digamos, sino que miramos en términos más macroscópicos, miramos, por ejemplo, la demanda espectral, el tradicional SD, digamos,
para un análisis elástico. Como el análisis elástico no es capaz de recordar lo que pasó en un terremoto previo de uno que viene más adelante, corremos el mismo tipo de análisis lo que vemos es una concentración de demandas de formaciones de desplazamiento de techo importante, que deberían controlar las respuestas a estos elementos estructurales, pero se concentra en la base inferior. No muestra la misma intensidad en la parte superior, así que a pesar de que este trabajo todavía es preliminar, creemos que hay algo, digamos, de la historia que probablemente es bueno, digamos, tratar de mantener en nuestros análisis. ¿Bien? Todavía estamos a algunas, como les decía, semanas de tener algunos resultados ya definitivos. El otro trabajo que les quería mencionar, de alguna manera una continuación de lo que he hecho desde que hice mi tesis doctoral ya hace varios años, y comenzó con un modelo que incorporaba la interacción entre flexión y corte, pero que mantenía la simpleza de tener un modelo tipo fibra, digamos, que mantiene la hipótesis de Bernoulli. La gracia de eso era que en las fibras que tradicionalmente son de flexión, como muestra aquí en la figura, ahora nosotros le incorporamos un efecto de flexión o uniaxial, le incorporamos una componente horizontal, que es la del resorte horizontal de corte, y si usamos un material tipo panel como el que aparecería aquí en esta figura, si nosotros de alguna forma podemos anticipar cuál es la expansión de cada una de estas fibras dentro del muro, nosotros podríamos modelar la estructura completa. ¿Ya? Entonces, trabajé en eso hace varios años, algunos ya han continuado, como por ejemplo uno de nuestros colaboradores aquí, Cristian Corosvari, ha continuado en esa misma línea. Y lo que él hizo es, para un sistema, por ejemplo, de un muro, con 3 grados de libertad por cada uno de los extremos, como aparece acá, ¿cierto? Él agregó una ecuación de equilibrio que permite obtener esta expansión horizontal en función de asumir que la tensión en la dirección horizontal es nula, y eso le agrega un grado de libertad por cada fibra o por cada panel que ahí aparece. Por lo tanto, en esta figura, si tenemos 6 grados de libertad y le agregamos los 6 grados de libertad asociados, ¿cierto?, a nuestras fibras o paneles, duplicamos la matriz de rigidez del sistema, y con eso obviamente el sistema, a pesar de que entrega resultados muy buenos, se hace bastante más lento que un modelo flexural. Entonces lo que hicimos en este trabajo, y también está a puertas de terminar, bueno, tenemos datos de modelos de elementos finitos, entonces calibremos esta expansión basado en datos incluso internos del modelo. Por ejemplo, como muestro aquí, la deformación de corte dentro del mismo modelo, o sea, no solamente una calibración asociada a parámetros externos, sino que es lo que se está pasando en ese instante el modelo. Y además otros parámetros que vimos que eran relevantes como la cuantía horizontal. Entonces calibramos eso, con eso todos estos grados de libertad que muestro aquí desaparecen y volvemos a los 6 grados de libertad por nodo, ¿cierto?, que tenía el modelo original de fibra, lo que hace que sea bastante rápido. ¿Ya? Si yo comparo el modelo que incorpora corte y flexión, este modelo es, en algunos casos que hemos corrido, prácticamente se demora un décimo de tiempo. ¿Ya? Y obviamente eso también trae asociado que muchas veces vemos menos problemas de convergencia. Estos resultados ya tenemos algunos de ellos, esperamos la implementación del modelo que ya la hemos corrido en OpenSys, tenerla disponible ojalá a fines de este año o principios del próximo. Los resultados que se muestran aquí son, como les decía, ¿cierto? Un modelo de flexión que está en gris, espero que lo puedan ver. Claramente no puede capturar la respuesta de un muro chato. Si usamos o corrimos el modelo que trata de incorporar flexión y corte de forma eficiente, que está en rojo, se parece bastante al azul en la respuesta global y además captura, como muestro aquí, las componentes de flexión y corte de forma bastante adecuada. ¿Ya? Así que tenemos claramente una gran ventaja, como un modelo, digamos, que captura flexión y corte, se puede usar en el muro recto y chato, y además, ¿cierto?, debería ser razonablemente rápido, muy similar a un modelo de flexión. El último tema que les quería mencionar, esto ya empezamos a entrar un poquitito más en la ciencia ficción, en el sentido, digamos, que estamos usando herramientas que no son las tradicionales, las que estamos acostumbrados en ingeniería, que tienen que ver con el uso de inteligencia artificial. En este caso lo que estamos viendo es un tema muy particular, al menos en Chile, digamos, la primera etapa, digamos, de desarrollo de un proyecto de ingeniería tiene un plano de arquitectura y luego pasamos a un plano de ingeniería, y esa interacción entre las discusiones de un grupo y del otro, digamos, para llegar a un plano definitivo, digamos, de la ubicación de muros, y aquí les muestro un ejemplo, ¿cierto? Puede ser un mes de trabajo, ¿ya? Entonces lo que hicimos es, bueno, ya que tenemos información histórica, digamos, de los proyectos de edificación, y tenemos los proyectos de arquitectura inicial y el proyecto de ingeniería final, bueno, ¿podemos hacer una predicción de cuál debería ser la ubicación de esos muros en el plano de ingeniería final basado en el plano de arquitectura o no? Entonces hicimos una primera etapa, digamos, de este proyecto de investigación. Y lo que hicimos es
subdividir, como nuestras estructuras son bien robustas en muros, como hemos mostrado algunos otros presentaciones locales aquí, tenemos una buena cantidad de distribución de muros, entonces cada muro lo subdividimos en rectángulos. Y esa unidad de rectángulos, ¿cierto?, es la que tratamos de ver si podemos interpretarla o reproducirla, y en primera instancia vamos a ver si podemos reproducir el largo y el ancho de los elementos. Entonces lo que hicimos es usar una red neuronal, para los que no conozcan del tema, es básicamente hacer un modelo regresivo donde tomamos una serie de datos de entrada, en este caso es largo, espesor del muro basado en arquitectura y algunos otros parámetros más ingenieriles, digamos, como inercia, área y cosas por el estilo. Y lo comparamos con la salida, que sería lo que hay en el plano de estructura, ¿ya? Y la red neuronal lo que hace es una combinación lineal de estos parámetros de entrada, le agrega un activador que le mete no linealidad al modelo y de ahí hace interactuar otras neuronas que son los elementos que continúan en las capas siguientes. Pasaron 170 proyectos, más las 30 características, tenemos del orden de 300.000 rectángulos que tenemos para ver si podemos hacer este match entre entrada y salida. Y solo para mostrarles como resultado final lo que tenemos hasta ahora, ¿cierto?, basado en esta base de datos bastante grande. Si nosotros miramos solamente el ancho que nos dice arquitectura que deberíamos usar en un comienzo, que se muestra aquí en la horizontal, en la figura izquierda, lo que vemos es que cuando lo comparamos con ingeniería, a pesar de que hay una buena distribución de puntos en todas partes, ¿cierto?, la correlación no es tan mala, del orden del R cuadrado, del orden de 0,81. Pero vemos que hay varios puntos que se alejan bastante. O sea, efectivamente, la arquitectura la apunta bastante bien en muchos, pero en otros no anda muy cerca. Cuando aplicamos esta red neuronal y comparamos el ancho, cierto, de ingeniería con el ancho de la predicción basado en este modelo de inteligencia artificial, vemos que el R cuadrado lo aumentamos a 0.995, o sea, prácticamente le estamos apuntando a la predicción de cada uno de estos números, ¿ya? Con esto quería terminar, espero les haya gustado la presentación. Muchas gracias, Leonardo. Excelente presentación.